Salmo 93, vamos a leer solamente el versículo 5, de pie por reverencia a la palabra, y después de que terminemos de leer este versículo, toma tu asiento y vamos a estar atentos. Salmo 93, versículo 5, ¿cómo dice Reina Valera? Dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Casa de oración dice: amén. Nota aquí, mi hermano, que cuando nosotros decimos amén, es como que ya ahí se acaba, ahí se termina. Pero nota que aquí no hay amén. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es por la eternidad, que la santidad se debe de vivir hasta en la eternidad. Vamos a vivir en la santidad. Entonces, tiene como subtítulo este pasaje: la majestad de Jehová. ¿Qué quiere decir la majestad? ¿Qué te puedes imaginar? ¿O qué tantas cosas no te podrías tú imaginar por la palabra majestad? Muchísimas cosas. Una de las primeras cosas que a mí me viene a la mente, pues es algo que corresponde al rey, a alguien que tiene una jerarquía grandísima, a alguien, yo creo que se lo atribuiría a alguien que se viste de una manera única. Y en verdad tiene sentido. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene una vestimenta única. En estos días, mi hermano, se ha hablado de tantas cosas acerca de la santidad. Se le atribuye la santidad cierto tipo de costumbres, inclusive de modas. Se le ha atribuido la santidad, pero yo me pregunto, ¿será realmente eso la santidad? Vamos a verlo. Espero cubrir todo el tema, si no solamente la mitad, mi hermano, y seguiremos con otra mitad para la siguiente semana. Es un tema bastante profundo. Entonces comencemos con esto. Perdón. La santidad es algo muy importante, mi hermano, para todos nosotros. Yo espero que Casa de Oración viva la santidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho: hermano, yo te invito, Casa de Oración, regresemos a las sendas antiguas. Regresemos a lo que se escribió en aquel tiempo, a lo que Jesucristo nos dejó, no a lo que se ha distorsionado en estos tiempos. Hermanos, vamos a regresar a las sendas antiguas. Amén. El significado bíblico de santidad proviene de la traducción hebrea de la palabra kadosh. Esto quiere decir santo, que significa separado. O sea, santidad, santo, kadosh quiere decir, ese es un derivado, la persona que lo practica, que lo hace. Por eso es santo. Esto significa separado, apartado. ¿Separado de qué? Vamos a verlo. Es por esto que la santidad se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que es impuro o impío. ¿Para quién? ¿Para el pastor? ¿Para Dios? ¿Para la iglesia? No, para Dios. Esto toma un nivel de gran altura, de grande responsabilidad y de grande seriedad, porque esto es una característica de las personas que viven alejadas, que se alejan, que se apartan. O sea, hay veces que nosotros vamos caminando y no podemos apartarnos. Yo me subo al camión todas las mañanas y no puedo apartarme de la suciedad, de la impureza, de lo que van escuchando, de lo que van platicando. No me puedo yo de esa manera alejar, porque tengo que ir en ese camión. Pero hay veces que en mi caminar, cuando voy caminando y que está la bolita como el escuadrón de la muerte, si me hace daño, de eso sí me puedo yo apartar. Es tan sencillo como que si ya los estoy viendo, tienes que aceptar, mi hermano. No, hermano, tú declara y decreta que eres fuerte, pero eres débil, hermano. No, acepta tu postura, acepta lo que eres. Y si estás débil, hermano, haz lo que José: mejor aquí corrió que aquí quedó. ¿Cuántos hermanos tienen problemas con el alcohol, pero quieren pasar por el medio de donde está el escuadrón de la muerte? Quieren seguir saludando a los amigos que están por ahí.
quieren ir por donde está el peligro. Hermano, no te quieres resbalar, no andes por caminos resbalosos. Fíjate lo que nos está diciendo la palabra. Una persona que se aparta, que se aleja. Entonces dice, así que Dios es considerado como la santidad suprema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos reconocen que Dios es el santo, santo, santo? Pues es perfecto. Yo creo que es un atributo de Dios que nadie tiene. Perfección. En todo sentido. Dios es perfecto en todo. Esta palabra, a su vez, la palabra kadosh, viene de la raíz hebrea kadash. La primera con K y esta segunda con C. Kadash, así como se escribe, como se escucha, perdón, Kadash. Que quiere también decir apartar, celebrar culto al Señor. También es santidad, hermano, Por eso es tan importante que si tú estás jetón y bien, yo no quiero alabar al Señor, no estás viviendo la santidad. Consagrar. ¿Qué consagramos? ¿Qué hablábamos cuando hablábamos del aceite, mi hermano? Que se usaba para consagrar los utensilios del altar. ¿Cómo es que nosotros somos consagrados a Dios? Hay un tipo de aceite espiritual, ese es el Espíritu Santo. Por medio de él nosotros somos consagrados para Dios. Dedicar. ¿Qué le dedicas tú cuando estás escuchando la prédica? ¿Le dedicas tu atención? Eso también es santidad, mi hermano. Eso también es santidad. Preparar. Músicos, predicadores, ¿qué hacen ustedes con el servicio a Dios? ¿Se preparan? Eso también es santidad. Prometer, y punto y aparte cumplir. No, prometer, oh Señor, yo te prometo que no voy a faltar. ¿Te acuerdas del canto que estábamos cantando el viernes? Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que esté yo siempre en tus atrios para exaltar tu nombre. Yo te prometo, Señor, que si tú me levantas, que si tú me das esa siempre, la pedidera por delante. O sea, no es, Señor, ayúdame para alabarte, ayúdame porque quiero glorificar. No, le ponemos como condición, si tú me levantas, si tú me das, yo te prometo. Prometer de ti, Señor. Todos saben que Dios es el Dios de lo bueno, que lo malo no cabe en Dios, lo malo no es de Dios. Entonces, te prometo, Señor, que voy a procurar, voy a esforzarme en hacer lo bueno, lo que te agrade. ¿Y dónde vas a aprender? ¿Dónde vas a recibir esas instrucciones? ¿Allá en la calle? ¿En tu casa? Es que yo me congrego. No. Dios, volvemos al mismo punto. Dios consagró un lugar para recibir instrucciones. Esto es a su pueblo, esto es a su hijo. Los que no están de acuerdo no son sus hijos. Punto. Los rebeldes no son hijos de Dios. Los rebeldes tuvieron su pago en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no se apartaron, no se alejaron, no celebraron, no se consagraron, no dedicaron, no se prepararon, no prepararon, prometieron, pero no cumplieron. Prometer también es santidad, mi hermano. El que nosotros hagamos compromiso con Dios también es parte de la santidad. Purificar, que tú te limpies, que te empieces a quitar todo lo que tú puedas quitarte, hermano, quítatelo, que no le agrada a Dios. De las cosas que tú no te puedas quitar, pídele ayuda a Dios, Él te las quitará. Yo puedo quitarme un pensamiento malo, puedo alejarme o intentar pelear con el yo, porque a veces nosotros hablamos yo digo, yo creo, puro yo. El yo es engañoso, hermano. El mayor enemigo de nosotros es el gran yo. Dentro de purificar, mi hermano, está practicar lo que es agradable a Dios, lo que le gusta a Dios, lo que me acerca a Dios. No lo que me aleja. También quiere decir santificar. Santo, y también quiere decir señalar. Esa práctica no es correcta. El que anden pidiendo, por ejemplo, diezmo, basándose en versículos que no aplican a nosotros, como el pueblo gentil, como los adoptados, como los salvados, los redimidos por el sacrificio de Cristo,
Eso, mi hermano, es faltar a la santidad. Señalar ese tipo de costumbre, señalar lo que no está correcto en base a la Biblia, sacar del error a un hermano, no es señalar, no es juzgar, no es criticar, no, eso también, hermano, es santidad. El que yo le diga, no es correcto que ustedes estén manipulando al pueblo de Dios, basándose en emociones, intentando tocar sus corazones, para que ellos, dentro de esa emoción, dentro de ese sentir, entonces, si tienen el dinero de su renta, te lo den, porque Dios te va a dar más. Que no señalemos que eso no es correcto, eso también es santidad. Hasta el momento, mi hermano, dentro de lo que es la definición de la palabra Kadash y Kadosh, ¿dónde están los pelos, los aretes, el maquillaje? Nada de eso, mi hermano. Pero vamos a hablar, vamos a tocar esos temas. En las Sagradas Escrituras, mi hermano, también se hace referencia a que la santidad se aplica a todo aquello que está relacionado con la adoración y servicio a Dios. Para estar aquí, para ofrecer a Dios adoración y alabanza, para predicar, inclusive para orar, tendrías tú que estar, ¿qué? Consagrado, santificado, apartado, alejado. Tendrías que estar de tantas maneras para poder servir aquí. Será lo correcto. Aunque sabemos que no se respeta, que no se hace, pero sería lo correcto. Como lo son los lugares santos, las celebraciones santas, y toda herramienta u objeto santo creado para la adoración del Señor, cosa que debía ser tratado o tratados con sumo respeto. El respeto también es santidad. Se podría decir que un santo es casi, para que no caigamos en el error, es casi una divinidad. Estás intentando parecerte al Santo de Israel. Estás intentando imitar al Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Aunque los seres humanos somos imperfectos, tenemos que aceptar, como te estaba diciendo anteriormente, tenemos que aceptar quiénes somos y de ahí partir a lo que queremos ser, a lo que Dios quiere que seamos. Entonces, Dios dice a través de la Biblia que es posible ser considerados como santos si dedicamos nuestra vida a obedecer sus mandatos, demostrando nuestra voluntad espiritual, como nuestras acciones, como con nuestras palabras, cumpliendo sus leyes, cumpliendo sus normas, limpios de toda corrupción ética. Aquí entre paréntesis, ética, quiero poner esto: conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo eres tú en el entorno donde vives y donde te mueves? Ética. Pero no termina ahí. Toda corrupción ética y moral. En la parte moral, entre paréntesis, es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Entonces esto sería así: limpio de toda corrupción ética y moral de nuestro ser. Grande responsabilidad, ¿verdad? En el mundo hay moral, hay personas morales, hay personas éticas. Pero nosotros los hijos de Dios rebasamos esos límites. Nosotros somos nivel, deberíamos ser nivel Dios. Nosotros vamos más allá. La gente en el mundo practica cosas buenas porque así lo creen. ¿Por qué nosotros no hemos de practicar lo bueno, pero aparte vamos nivel más arriba? Como lo hizo el maestro, rebasando niveles. A todos nos gusta, es bien bonito dar para el hermano que está necesitado, pero ¿qué tal? El Señor Jesucristo le subió de tono y dice: ¿por qué no le das a tu enemigo? Es bien bonito andar como el hermano Pedrito. Es un hermano, lo queremos, lo amamos en Cristo. Ay, sí, vamos a ayudar al hermano Pedrito. Ahí está hermano Pedrito. Pero imagínate que fue aquel que me bofeteó, aquel que me robó, aquel que... A ese ayuda. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, vamos niveles más arriba. ¿Por qué? Porque somos considerados santos como Él,
como nuestro Padre. La santidad y pureza espiritual, hermano, esto es bien claro. Escucha bien esto y medita en esto. La santidad y pureza espiritual no es una carga, no debería ser una carga. Pero hay muchos quienes sí se les es carga. Ay, es que esto es bien difícil, ay, que esto. Hay quienes, por ejemplo, no adoran como deben de adorar al Señor. ¿Por qué? Porque les es difícil. Hay quienes no vienen a la iglesia porque les es difícil. Hay quienes no hacen cosas, no aman, no adoran a Dios, no alaban a Dios, no sirven a Dios porque les es difícil. En alguna otra prédica yo mencioné esto. Si te es difícil hacer eso, hermano, cuidado, algo hay en tu corazón que está mal. Cuando, por ejemplo, tomando como analogía el matrimonio, o cuando, por ejemplo, andas de novio con una persona, novia, ¿qué es lo que hace? Le encuentras tantos defectos, pero no los ves, los pasas por desapercibido. Te pide a veces cosas que son difíciles de dar, pero ¿tú qué haces? ¿Por qué? Porque estoy enamorado. Es que cuando estoy enamorada, yo lo doy todo. Aunque te roben, aunque te engañen, te enciegas con el amor del mundo. Pero cuando llega el momento de hacer eso, de darle todo porque estoy enamorado de Dios, eso también es santidad, hermano. No se lo doy, ahí sí le pongo pautas, ahí sí le pongo límites. Me cuesta trabajo, y más que a mí me cuesta trabajo, algo hay en tu corazón entonces que no está de acuerdo, que no está tratado por el Señor. Es que me es difícil. Si te es difícil, hermano, es que no tienes suficiente amor para el Señor. Para ir con el novio o la novia, te quedas de ver hasta Toluca y te levantas a las 4 de la mañana, te subes al primer camión y te vas por aquí, te vas hasta el mes. Todo de lo más difícil contar de ir a ver a esa persona, eso sí lo puedes, eso no es carga, eso sí. Pero cuando es el momento de venir a la casa de Dios, empezamos a las 9:30. Y es que es que es domingo, ay, es que esto y lo otro, y te descarga, hermano. Si te descarga, algo hay mal en tu corazón. Necesita santificarse. Santo Señor. La santidad y pureza espiritual no es una carga, sino una muestra inmensa que los seres humanos podemos sentir hacia el amor a Dios y a su palabra. Te lo voy a repetir. La santidad y pureza espiritual no es una carga, sino una muestra que los seres humanos podemos sentir hacia el amor a Dios y a su palabra. Tengo sueño, me duele el cuerpo, tengo mi cuerpo cortado, ay, es que nada más dormí 2 horas. ¿Quién sabe por qué esto? Pero ya es la hora. Vámonos, déjame, pongo rápido, me peino, órale, y vámonos a alabar al Señor. Porque el servicio a Dios no debe de cesar. El cielo hace presión y solamente los valientes lo van a arrebatar, mi hermano. La salvación, mi hermano, es por gracia y por fe. Y la fe viene por el oír, no por ver. Así está escrito. Pero en realidad, mi hermano, ¿cuál es la verdadera santidad? Aquí ya hemos visto muchos puntos. Yo creo que ahí ya todo argumento de la santidad que nos habían predicado, yo creo que ya se derribó. Bueno, es momento de levantar lo que es la santidad. ¿Cuál es la verdadera santidad? La que se tiene, la que podemos tener, la que se posee, pero que no se puede ver. Hermano, estropearé la gracia del sacrificio de Cristo solo porque yo creo que, y doy poder, más bien, o peor aún, le quito poder al sacrificio de Dios. Estropearé la gracia de lo que han estado haciendo, estropear la gracia, quitarle poder al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para atribuírselo a tu falda, para atribuírselo a tu corbata, para atribuírselo a tu saco, para atribuírselo a tu cabello, para atribuírselo inclusive hasta el aceite. Le quitan el poder del sacrificio de Cristo, de lo que realmente, bíblicamente, tiene poder, es poderoso, inigualable,
para darle poder a algo más. Eso se llama legalismo. O sea, vamos a seguir mejor, a seguir explicando. La gracia es gigante, mi hermano, hermana. La gracia es inmensa, es inexplicable, es sagrada. En realidad, la verdadera gracia, porque la gracia también es parte de la santidad, la gracia te transforma, te da paz, la genuina y auténtica paz que solo el Maestro puede dar, no como la del mundo. Y en esto, mi hermano, vamos a buscar un equilibrio. Que no sea ni mucho para allá ni mucho para acá, porque tiene que estar equilibrado. Si no caeríamos en el mismo error. Por ejemplo, muchos encierran la santidad sola y meramente con la manera de vestir. Niégame eso. Cuando hablan de santidad no hablan de otra cosa más que la manera de vestir. ¿A poco no? Pero la santidad es un tema bien profundo, es un tema bien delicado, es un tema de suma importancia, es un tema primario. En todas las religiones y denominaciones hay quienes no visten bien, hermano. Entonces, fíjate cuál es el peligro de... Si estas personas, si estas iglesias, si estas religiones, si estas denominaciones le atribuyen o dicen que la santidad solamente es la manera de vestir, fíjate lo que te voy a decir ahorita. En todas las religiones y todas las denominaciones hay personas que no visten bien. Hay quienes visten horrible, mi hermano. Yo algunas veces he conocido a personas magníficas, personas íntegras, personas honestas, sinceras, de una sangre muy liviana que tú dices, me cae bien. He conocido personas de ese tipo, pero ¿qué crees, hermano? Visten horrible. Pero también, mi hermano, entonces, primero, antes, conocí a personas magníficas que visten horrible, pero son grandes personas con muchos atributos dignos de imitar. Su manera de tratar a las personas, su manera de ser, su manera en la que ella se despoja para ayudar al prójimo, sin conocerlo, más a los que conocen. Pero son cosas que son dignas de imitar, pero visten horrible, mi hermano. Entonces ellos no tienen santidad. Ok. Al mismo tiempo, mi hermano, también he conocido personas que visten de una forma caché, envidiable. Pero ¿qué crees, mi hermano? Su carácter y su manera de ser son horribles. Miren aquí en la iglesia alguien que viste feo, se pone un pantalón feo, unas combinaciones tan más horribles. Pero qué buenas personas son en su manera de ser. Y hay personas que vienen aquí y visten, pero les caché, qué bonitas combinaciones. Zapatos, hasta los chones les combinan. Pero como personas, son basura. Son horribles, detestables, qué feos caracteres. Y esto no es que lo que pasa, hermano, que solamente los ricos visten. No. Yo he visto ricos con caracteres horribles, pero también he conocido personas que tienen dinero, humildes, más humildes que inclusive nosotros. Yo conocí personas allá donde trabajaban en Marriott. Los dueños tienen muchas propiedades, pero unas personas tan humildes llegan, te saludan de mano. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andas? No, pues aquí echándole ganas, jefe. Está bien, ahí te encargo. Ahí te encargo el negocio. Como si encargándome, dándome esa confianza, tú dices, mira, ¿por qué? Porque hay artistas cristianos que de repente quieren venir a pedirles el autógrafo. ¿Qué cabeza de cristiano está pidiendo autógrafos? Pero bueno, en fin. Y dicen, no los dejen pasar porque tal vez me gasto, ¿no? Porque tengo que estar preparado para el gran concierto. Una persona que va a ministrar la alabanza debe de ser santo, debe de tener santidad. Pedro mismo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Pedro mismo, siendo Cefas, vestía como todo judío debía de vestir, pero había algo que lo diferenciaba.
Y la palabra lo respalda, mi hermano. Según el libro sagrado, lo que lo diferenciaba de todos los demás que estaban ahí, que era su manera de hablar. Y yo no creo que haya sido por el acento. Yo creo que era precisamente por la manera en cómo hablaba. Algo que nos va a diferenciar a nosotros de andar allá entre toda la bola, de la manera en la que hablamos. ¿Por qué? Ellos hablan, ellos alburean, ellos dicen groserías, pero tú eres correcto para hablar. Eso es santidad, mi hermano. Eso también es santidad. ¿Cuántos puntos llevamos acerca de la santidad? Que si queremos ser santos debemos de seguir. Vamos a profundizar más. Entonces, ¿sabes qué era lo que lo diferenciaba? Decía el hermano Sergio, júntate con serás. ¿Con quién se juntaba Pedro? Con el maestro. ¿Qué lo diferenciaba? La postura, la manera de ser, la manera de tratar, la manera de caminar, la manera de ver, la manera... porque caminaba con el maestro. Se supone que todo aquel que viene a una iglesia cristiana, a una iglesia evangélica, debería de ser de cierta manera. ¿Como quién? Como el maestro. Se supone que venimos aquí a estudiar la palabra de ¿quién? La palabra del maestro. Las enseñanzas del maestro. Las ordenanzas, mandamientos, estatutos ¿de quién? De Dios Todopoderoso. Eso hace una grandísima diferencia. Inclusive para cantar, mi hermano. Inclusive para tantas cosas. Eso también es santidad. Entonces no lo diferenciaban por su vestimenta. Se vestía como todos los demás judíos, con su túnica. Cualquiera persona, ese es judío, este es esto, este es hindú, este es policía, este es bombero. Pero cuando ven, por ejemplo, a alguien que va con su chalequito, su corbata, su saquito, ¿qué dicen? Ese es aleluya. Pero vamos a seguir, mi hermano. No por la vestimenta lo diferenciaba porque era una diferencia entre todos. En realidad, como dijo un gran predicador, mis respetos para el hermano, de los mejores en estos tiempos y con una unción grande, y no estoy exaltando al hermano, estoy exaltando la obra de Dios en ese hermano, la palabra que le da a ese hermano, y nos comparte esto. La Biblia, esto es bien importante, mi hermano, y aquí yo voy a basar mucho, y aquí es donde yo me apoyo. La Biblia no habla claramente acerca de la vestimenta, aunque las demás denominaciones digan que tiene que ser así, no habla claramente acerca de la vestimenta, y se necesita muchísima gracia para imponer algo que no está tan claro. Al menos yo, mi hermano, no creo tener esa gracia para imponerte que vistas de esta manera. Pero sí te puedo dar ejemplos, sí te puedo yo aconsejar cómo deberían hacerlo mujeres, cómo deberíamos hacerlo hombres. Porque la santidad es para hombres y para mujeres. La vestimenta santa es para mujeres, pero también para hombres. ¿A poco no es así? Vamos a ver por qué no es tan clara. La exageración, el exceso siempre traerá consecuencias. En este tema no es la excepción. Así lo menciona la Biblia en muchos aspectos. Hay un verdadero desorden, hermano, en relación a la santidad. Hay quienes solo se lo atribuyen a la vestimenta, pero olvidan los muchos más atributos que son igual o tal vez más importantes que la vestimenta. Hablemos un poco de la ropa, mi hermano. Me voy a enfocar de una manera general acerca de la santidad. Para la siguiente semana vamos a tratar ciertos versículos que usan los que hablan santidad. Hablemos un poco de la ropa, mi hermano. Por un lado están, por ejemplo, las mujeres que usan pantalón, y por otro aseguran que hay que usar falda larga. Pregunto yo, hermano, si la escritura dice así, apúntalo en tu libretita, primera carta a Pedro, capítulo 3, versículo 3. Me llama la atención cómo Reina Valera tiene como subtítulo deberes conyugales. En lo que lo buscas te voy a comentar esto. Cuando tú escuchas la palabra conyugal, ¿qué te imaginas? ¿A poco no luego la asocias con intimidad? Con relación sexual. Pero no, hermano.
Deberes conyugales van mucho más allá de la intimidad. No solamente es la intimidad. Comencemos por ahí. Me llama la atención que dice deberes conyugales. Pero cuando la Biblia habla de esos deberes, no solo habla de la intimidad, habla de muchas otras cosas más. En Reina Valera solamente vamos a leer el versículo 3. Dice, vuestro atavío no sea el externo. ¿Qué es atavío, mi hermano? ¿Qué te imaginas que es atavío? Lo que se ve, con lo que tú te adornas, con lo que tú crees que te vas a ver bien. O sea, vuestro atavío, tu adorno, tu manera de vestir, no sea solamente el externo de peinados ostentosos. ¿Para qué? Para llamar la atención. De adornos de oro o de vestidos lujosos. Hay quienes piensan que entre más caro sea el vestido, es más santidad. Versículo 4. Sino el interno. O sea, fíjate que aquí nos está dando primero. Tú no te enfoques tanto en lo externo, pero tampoco vas a andar todo chilafastroso, chilafastrosa. No le prestes tanta atención, pero no descuides tu manera de vestir externa. Dice el versículo 4, sino el interno, el del corazón. A ver, viste a tu corazón. Te reto, hermano. Reto a todos aquellos que digan que la falda larga te da santidad. Te reto a que vistas tu corazón de verdad. A que lo vistas, ¿qué? De bondad. A que lo vistas, ¿de qué? De santidad. De todo aquello que nos habla la palabra, pero que no se puede comprar en una tienda. El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? ¿Qué tomó eso? Nivel más alto. ¿A quién tenemos que darle gusto nosotros? A Dios. Te voy a leer esta misma parte, pero te la voy a leer completita, mi hermano. Biblia, lenguaje sencillo. Tiene como subtítulo, allí decía deberes conyugales, aquí lo trata como el esposo y la esposa. ¿Por qué lo habla de esa manera? ¿Qué tiene que ver esto con la santidad? Es que la relación que tenemos nosotros con Dios debería de ser como la de un esposo con la esposa. La iglesia es la esposa, Él es el esposo. Fíjate cómo es que esto se relaciona. ¿Por qué? Porque esto que te voy a leer, esto es santidad. Versículo 1. Ustedes, las esposas, se refiere a las hermanas, deben de obedecer a sus esposos en todo. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, o sea, del evangelio, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos. Y eso es bien cierto. Si la palabra lo dice, es cierto. No tendrán que decir nada. Yo soy un testimonio de eso, mi hermano. Si algo a mí me empezó a llamar al evangelio, era la manera que se comportaba la mujer que me hablaba a mí del evangelio. Decía, si es diferente. Yo llegué a glorificar a Dios sin conocerlo, decirlo tanto. Para mí siempre era Diosito o era Dios, pero yo llegué a decir, Dios, gracias por la mujer que tengo. ¿Por qué? Porque la veía cómo se comportaba. Eso es poderoso, mujeres. Versículo 2. Porque ellos verán que ustedes son honestas y que honran a Dios. Primero, santidad, comportamiento. El comportamiento es santidad. La prudencia, la sabiduría, el quedarte callada, también es santidad. Hombre, también cuando no tengas que hablar, cállate. Eso es santidad. Versículo 2. Porque ellos verán que ustedes son honestas. La honestidad es santidad. Y que honran a Dios. La honra también es santidad. ¿Cuántos atributos tenemos aquí ya para vestirnos? Versículo 3 y 4. No piensen ustedes que los peinados exagerados, por eso yo mencionaba que la exageración muchas veces trae consecuencias, no siempre son buenas. Aquí no es la excepción en la palabra. Fíjate lo que dice acerca de la exageración. No piensen ustedes que los peinados exagerados, las joyas de oro, los vestidos lujosos, hermanas, las hacen más bellas. Su belleza de ustedes, las hijas de Dios, hermanas de casa de oración, su belleza de ustedes no depende de las apariencias,
sino de lo que hay en sus corazones. Así que ustedes sean personas tranquilas y amables. Otros cuantos atributos más, vístanse de eso. ¿Quieren vivir la santidad? Vístanse de eso. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Espérense, hombres, ahorita vamos con ustedes. Versículo 5. Así eran algunas mujeres en el pasado que confiaban en Dios. Otro atributo, mujer, que debes de ponerte tú, que debes de vestir, la confianza en Dios. Y obedecían a sus esposos. Vístete también con obediencia a tu esposo. Digo, cuando tu esposo es cuerdo y cuando tu esposo es un hijo de Dios. Si tu esposo es un borracho y tu esposo es alguien que no hace la voluntad de Dios, tienes el derecho de no obedecerlo. Pero sé sabia, tal vez tengas que regresar a la primera parte y someterte en ciertas cosas. ¿Para qué? Para ganarlo. Porque dice que la buena actitud lo puede ganar. Pero si tú ves que ni aún así, entonces iríamos a consejería. Cada caso es diferente. Pero aquí hablamos de que sujétate a un varón de Dios. ¿Por qué? Porque él también tiene responsabilidad, también tiene puntos que debe de cumplir para con Dios. Si él no cumple, es un tema bien complicado porque ya ves, si no cumple, por eso no le voy a hacer caso, porque es un hijo del diablo, no me hace. No. Estamos hablando de hijos de Dios. Por eso es que hay que poner esos límites bien marcados para que luego no te vueles la barda. Y el pastor dijo que si no es un hijo de Dios, lo desobedezca, le pegue, no le deje. Ya llegué, vieja. Tengo hambre, pues hazte de tragar tú. No estoy diciendo eso, hermanos, para que luego no se vuelvan a lavar de Dios. Yo les di permiso y venga ahí el marido a pegarme porque yo les dije. Versículo 5. Así había algunas mujeres en el pasado que confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Fíjate lo que dice Dios por medio de su Santo Espíritu, en este caso al apóstol Pedro. Versículo 6. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Pero Señor con letra minúscula, perdón. Qué respeto de Sara para su esposo. Yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando yo estaba chiquito, así le decía, así escuchaba yo que las esposas se dirigían a sus esposos. Oiga, el señor fulano, sí, es mi señor. Doña Cleotilde, es mi señora. Qué respeto, pero ahora ¿quién? ¿Cómo se dirigen ahora? ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Hermanos, casa de oración, regresemos a las sendas antiguas. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. Así les dice el Señor a ustedes, serán como Sara. Versículo 7. En cuanto a ustedes, los esposos, hombres, varones de casa de oración, sean comprensivos con sus esposas. ¿De qué se van a vestir? De comprensión a sus esposas. ¿Por qué? Para nosotros sí es muy pesado, como yo lo volví a decir el viernes. El trabajo de los varones, por ejemplo, el trabajo que desempeña el hermano Patricio y los hermanos, los albañiles, son trabajos bien pesados. Pero nosotros tenemos por lo menos un horario en el que sabemos ya a las 4 yo me voy. Pero el trabajo de las hermanas es 24 horas. Seamos comprensibles también mutuamente. Mujeres, sean comprensibles con sus esposos. Esposos, sean comprensibles con sus esposas. Reconociendo, ¿de qué se van a vestir, varones? De reconocimiento también. Reconociendo que ellas no tienen la fuerza de ustedes y que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Varones, deberes cristianos, hermano. Versículo 8. Los deberes cristianos también son santidad. En fin, todos ustedes deben de vivir en armonía. ¿Cómo decíamos que era la armonía? Que concuerdan, que encajen. Que si yo veo que ese es necio, pues voy a ser sabio, y no, si esa es necia, pues yo voy a ser sabio, y
no voy a caer en el juego, no me voy a enganchar con cosas. A lo mejor vino de mal humor, el tráfico, mucho trabajo, no nos pagaron, me machuco el dedo con el martillo, a la mujer se le quemaron los frijoles, el agua se le quemó, no le salió con ese sabor delicioso el caldo de salchichas, no lo sé, tantas cosas. Armonía y amarse los unos a los otros. Pónganse de acuerdo, no hay que hacer nuestra voluntad. Yo digo que así porque yo soy bisnieto de Gabino Barrera y yo le pego a mi mujer y qué. Pero también ahora están ya las machas remachas. No voy a dejar que un hombre me venga y me diga lo que tengo que. Es exactamente lo mismo, hermano. Qué desordenado y qué torcido está el mundo, ¿verdad? Entonces, pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Eso es algo que a los hombres yo creo que nos cuesta mucho, ser humildes. ¿De qué nos vamos a vestir, varones? De humildad. Hay veces que la mujer hace con todo el amor de su corazón, esfuerzo, la comida, y de repente llegamos, no, guácala, sabe bien feo, ¿por qué no le puse? Te dije que le... pero sí nos tragamos los tacos de perro que nos venden por allá de aquel lado, ¿verdad? Que saben horrible, pero ahí no decimos nada. Fíjate la diferencia. Allá somos humildes, pero aquí no queremos ser humildes. Seamos humildes, varones. Practiquemos la humildad. Versículo 9. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Qué difícil es hacer eso, ¿verdad? Porque es de la Escritura. Por ahí tengo una predicación que es ojo por ojo, diente por diente. Te voy a meter aquí un caso, porque también eso es santidad. Todo esto es santidad, hermano, Por eso te lo estoy diciendo, esto es santidad. Cuando hablamos de santidad, esto es lo que se debería de predicar, porque es lo que Dios hace con nosotros. Él es santo con nosotros, santo para con nosotros. Y Él, cuando me hablan a mí de santidad, de esto, lo otro, ¿cómo se viste Dios? De esto está vestido nuestro Dios. De esto estuvo vestido Jesucristo. Por eso cuando yo, en comunión con el Señor, le decía, Señor, háblame de la santidad, porque eso ya no me convence. Siento que está muy completo, muy incompleto. Decía, veme a mí. No le entendí hasta que le entendí. Tienes razón, ya capté. Para hablar de santidad, tengo que ver al santo. Y de ahí hablar de lo que veo. Esto es lo que yo veo en la Escritura acerca del santo. Si les hacen algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Porque ¿qué hacemos? Los mexicanos hacemos un resto de groserías. Yo escuchaba las groserías de los gringos, son chiquititas, hermano, en comparación a las groserías de los mexicanos. Cuando yo les llegué a hablar groserías a los gringos, les decía, ellos según me ofendían y yo me reía de sus groserías. Y dice, ¿por qué te ríes? Deberías de estar enojado. Es que tus groserías en el español nos dan risa. A ver, háblame de una grosería. Y yo le hablaba de una grosería. ¡Ay, esas son las groserías de los mexicanos! Entonces, más en México, híjoles, buenos para el albur. ¿Qué hacemos? Me dicen, te digo. ¿Le aumentan? Yo le aumento el doble. Y somos buenísimos para eso. No, hermano, en las cosas de Dios, las cosas no son así. No deberían ser así. Yo lo más horrible, una de mis maneras de defenderme, ya cuando alguien es necio y que alguien está así, Juan Diego te bendiga. Pónganse de acuerdo en todo, entonces, no contesten con insultos. Al contrario, lo que deben de hacer es pedirle a Dios que bendiga a esas personas. Eso es santidad. Pues Él los eligió a ustedes, a ti y a mí, para que reciban bendición. ¿Quiénes? Los que nos maldicen, los que nos hablan. Por eso te digo, hablar de repente de la santidad a cierta parte es facilito, pero hablar la santidad de acuerdo a la Biblia toma otros niveles y no es tan fácil, pero sí podemos. Versículo 10. Porque, como dice la Biblia, como dice la Escritura, como está escrito, los que de todo corazón desean vivir y ser felices deben de cuidarse de no mentir. ¿De qué nos vamos a vestir?
de verdad, y de no hablar mal de otros. ¿Qué tenemos que evitar? Apartarnos de qué, para qué dice ser santo, santidad, apartado de, alejado de qué, de andar de chismosos, de andar de argüenderos, de andar de mitoteros. Deben hacer el bien y dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Va a haber muchas veces, mi hermano, ¿viste de qué? ¿De qué está vestido el maestro? ¿Cómo son las vestiduras del maestro? De paz. ¿Por qué no lo vamos a hacer si el Señor Jesucristo primero lo hizo con nosotros, que lo crucificamos, y segundo lo hizo con aquellos que lo golpearon, se burlaron y le hicieron tantas cosas? ¿Qué dijo? No les tomes en cuenta este pecado. Esa palabra a mí me sacude. Esa frase a mí me sacude. No les tomes en cuenta estos pecados, como decía Esteban. ¿Y qué decía el Señor Jesucristo? ¿Qué decía acerca de algo así parecido? Debes de sabértelo, hermano. No te conocen, Señor. Dale la oportunidad. Dale chance. Versículo 12. Porque el Señor cuida a los que hacen el bien, de ellos escucha sus oraciones y está en contra. Ay, es que Dios es amor. No, Dios está en contra de los malvados. Porque los malvados siempre van a estar intentando estarle haciendo mal a sus hijos, a los que hacen el bien. ¿Te acuerdas de ese canto que cantamos? Que mi vida te exalte, que mi vida te adore. Tú honrarás a todos aquellos que viven en santidad, que viven guardándose de todo mal, dice el canto. Ahí está escrito. Ese es el apóstol Pedro. Es bien interesante esta parte, mi hermano. Pedro habla de esta santidad, esta parte de la santidad, de acuerdo a lo que le correspondía. Esto es a los judíos. Vamos a escuchar qué dijo Pablo a los gentiles. ¿Qué dice Pablo a nosotros? Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 y 9. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así, Reina Valera: asimismo que las mujeres se atavíen. Qué curioso que lo dice de la misma manera. O sea que esto aplica tanto para judíos como para los que no somos judíos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? O nada más tomo lo que me convenga y lo demás lo desecho. Dice, asimismo que las mujeres, vamos con las mujeres, se atavíen, se adornen, se vistan de ropa decorosa. Entonces, ¿qué hablábamos? Hay personas que son bien buenas gentes. Decía el hermano Leo Dan una vez que él conocía a una mujer que era tan buena, tan buena, tan buena que no le decía a ningún hombre que no. Y esto lo voy a aplicar aquí. Hay mujeres que son bien buenas gentes, pero no se visten con ropa decorosa. O sea, el que yo estoy diciendo que hay una importancia en el corazón, en cómo tienes vestido tu corazón, cómo es tu corazón, cómo piensa y actúa tu corazón, eso no quiere decir que vengas en calzones a la iglesia. Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Fíjate que es muy parecido lo que dice Pedro y lo que dice ahora Pablo. ¿Por qué? Hablando de dos tipos de pueblos diferentes, dos tipos de personas diferentes. Esto aplica para los que estamos en la iglesia y aplica para los que están allá, a los que les vamos a predicar nosotros. Porque si vemos una mujer con minifalda y le vamos a predicar, ¿qué le vamos a decir? Las palabras de Pablo. ¿Qué? Es que mira, a Dios le agrada de esta manera, que las mujeres se vistan, se adornen con ropa decorosa, con pudor y con modestia. Pero humilde, hermano. No empieces a predicarle a una mujer que se viste así, diciéndole que se va a ir al infierno. No, en el orden. Primero le explicas qué dice Dios, por qué y cuál puede ser el fin. Con modestia. ¿Con qué? Con humildad, con mansedumbre. La Biblia, lenguaje sencillo, esta parte, hermano, lo dice de la siguiente manera. Te lo voy a leer hasta el versículo 15, del 8 al 15.
Dice así, versículo 2. Recomiendo que se ore por los gobernantes. Eso también es santidad, mi hermano. Y por todas las autoridades. Eso también es parte de la santidad. Para que podamos vivir en paz y tranquilos, porque mediante eso Dios puede tocar el corazón de los presidentes, de los gobernantes y de las autoridades. Eso es santidad. Pedir por alguien que está intentando extorsionarte, eso es santidad. Obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Versículo 8, me salto hasta el 8. Deseo que en todas partes la gente deje de discutir. ¿De qué nos vamos a apartar para ser santos? De la discusión. Si hay un hermano que está de necio con su doctrina y tú ves que pues no es cuerdo, hermano, que Juan Diego lo bendiga y tú mejor sigue tu camino. Ora por él para que Dios le haga entender que está en un error. No te enganches, porque si ellos te refutan, ellos quieren llevarte la contraria, no es contra ti. Es contra la paz. Nosotros somos bíblicos, ¿no? Intentamos ser bíblicos, ser fieles a la escritura. Entonces, ¿con quién se meten en problemas? Contra el escritor del libro sagrado. ¿Quién es? Dios. Que vayan a alegar con él, si tanto quieren alegar. Nosotros nos apartamos, porque estamos apartados, somos santos, somos apartados, somos separados de la discusión y de enojarse. Eso también, el enojo nos aparta de Dios. Y que en vez de eso, seamos buenos cristianos y que oremos. Versículo 9. También deseo que las mujeres se vistan con decencia. Aquí ya esta versión lo maneja de esta manera, por eso tome en cuenta esta versión. Que se vistan con decencia, sencillez y con modestia. Que no llamen la atención con peinados exagerados, ni poniéndose ropa muy cara, ni que usen costosas joyas de oros o adornos de perlas. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo? Que sean santas en su manera de vestir. Versículo 10. Al contrario, la gente debe de admirarlas, debe de voltearte a ver por las buenas cosas que hagan, como se espera de las mujeres que aman y que respetan a Dios. Eso es santidad. Versículo 11. Quiero que las mujeres escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseñe. El apóstol Pablo da sus argumentos. Dice, y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres. Porque Dios, ¿ves por qué es la dificultad? ¿Por qué es tan grave? ¿Cómo están los papeles cambiados en estos días? Porque hay una responsabilidad, hermana. No pienses que Dios te está diciendo a ti, aguántate todo lo que te hagan. No lo malinterpretes. Hay una responsabilidad más grande para el hombre para que tú puedas seguir esto. Para que tú te sometas a Dios creyendo y obedeciendo esto. Hay algo en la parte masculina. No creas que cualquier pelangocho machista te va a venir a decir lo que tengas que hacer y cállate, porque ¿qué es lo que dice el marido impío? El marido que no sabe, cállate, porque la Biblia dice que tú tienes que estar calladita y que tú tienes que estar eso. Sí, lo dicen, pero ¿cuál es el contexto? Entonces, cuando dice aquí, ya lo haremos en otra ocasión, ¿por qué dice que la mujer no debe de enseñar en las reuniones de la iglesia? ¿Y por qué nosotros queremos que las mujeres, bueno, lo hablaremos en otro tema, que ni les den órdenes a los hombres, porque Dios creó primero a Adán. Esto es cuestión de autoridad. Aceptar eso es cuestión también es santidad. Aceptar la palabra de Dios es santidad. Sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios es santidad. Porque primero Dios creó a Adán y después a Eva. Es cuestión de autoridades. No es cuestión de quién es más ni quién es menos. No, es cuestión de autoridad. Como Dios la puso. Versículo 14. Además, Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva. ¿Por qué? Por no obedecer el orden y la autoridad que Dios puso y le dio a Adán. Lo que debió de haber sido hecho Eva es preguntarle a su esposo, que había sido creado primero,
que le habían dado ya las instrucciones. Oye, la víbora me habla, ay sí, ajá. ¿Pero qué hizo? Se puso a platicar con el diablo. ¿Qué es lo que a veces la mujer hace? Eso. Dios puso al hombre para protegerte, mujer. Si tú no le cuentas a tu marido qué es lo que está pasando, cómo él te va a proteger, ya tal vez no te va a poder proteger cuando ya todo haya pasado. Eso es lo que pasó en el Edén. Eva debió ¿qué? Haber sido santa, debió haber estado apartada de la desobediencia y decirle, ¿qué crees que la serpiente me está diciendo que coma? No. ¿Qué es lo que va a hacer el varón? Porque se supone que es un varón sabio, un varón conocedor de las Escrituras, poderoso en las Escrituras, un varón obediente a Dios. No, no, mujer. Acuérdate que Dios nos dijo que podíamos tomar de todo, pero de ese no agarráramos. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Se acabó el problema. Pero ¿qué pasa? Que la mujer quiere hacer hoy su voluntad, saltando y pisoteando la autoridad del hombre. Eso no es santidad. Porque si tú lo haces, te estás apartando estás viviendo apartado de la obediencia. Y la obediencia te acerca a Dios. Eso es santidad. Por eso dice que que la mujer se sujete a su marido. Porque el que tiene la carga, el que tiene la obligación de protegerte, mujer, ese es tu marido. Y si no te protege, a él y Dios, déjaselo a Dios. No hay oración más poderosa, hermana. Yo la tengo, digo, yo soy un hombre solo, pero si yo tuviera una mujer, yo le tendría temor, respeto y pavor a la oración de mi esposa, porque Dios la va a defender. Si ella se está portando bien, si ella está siendo obediente, se está viviendo en santidad, aguas, varones, porque Dios va a meter la mano por sus hijas. Pero viceversa, porque también ya en estos tiempos, también hay hijas del diablo que son argüenderas y se le ponen al hombre al tú por tú. Más en estos días que se protege a la mujer de todo. Ya los hombres tenemos, ahora dice la Biblia del mundo, ahora dice que hombres sometámonos a nuestras mujeres y que escuchemos las instrucciones y lo que nos ordenan en silencio. Todo lo contrario a las Escrituras. Eso no es santidad. Mujer, apártate, sepárate de las corrientes de este mundo. Entonces, ¿a poco no son las mujeres así? A mí sí me ha tocado, hermano. Yo creo que me he hecho un maestro en esos temas. Entonces, hay que saber sobrellevarlos. Entonces, mujer, cuidado con quererte brincar la autoridad que Dios te dio. Porque si tu esposo es un varón de Dios, Dios va a defender al varón que puso en tu casa. Si es un varón de Dios. Si no, clama a Dios, pídele a Dios. Él te va a dar las instrucciones. Por eso digo, en consejería, cada mujer es un caso diferente, de acuerdo a lo que corresponde. No podemos generalizar. Dice entonces, además, Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva. El engaño es algo de lo que tenemos que nosotros vivir separados. ¿Por qué? Porque la santidad es separación. Es que apartado ¿de qué? Del engaño. Y vamos apartados del engaño. No está en la Biblia, puede que sea un engaño. Y cuando Eva fue engañada, pecó. El que seamos engañados es pecado. El pecado no es parte de la santidad. Versículo 15. Sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos, si confían en Jesucristo, si aman a los demás y viven con modestia y con santidad. De repente como que no hace mucho énfasis, si habláramos cerco, como que no hace mucha referencia, como que no es muy cuerdo si lo hubiéramos hablado en los años 1920. La mujer vestía de una manera diferente. Y dirías, ¿a qué se referirá esto? Pero en pleno 2023 esto tiene mucho sentido. Sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos. ¿Por qué? Porque ahora quieren tener perros. Ahora quieren tener gatos para no tener hijos. ¿Te das cuenta de cómo está tan distorsionada la humanidad en estos días? Hay parejas que ya están viejitos, tienen perros, pero no quisieron tener hijos. ¿Por qué? Es una bendición, es un regalo de Dios tener un hijo, una hija, hijos. Pero es lo que el enemigo les enseña, los engaña. Entonces, dice,
Si confían o si no quieren tener hijos, menos van a confiar en el maestro. Si la escritura dice que se van a salvar teniendo hijos y no quieren, menos van a creer en el maestro. Y si aman a los demás y viven con modestia y santidad. En estos días, cualquiera puede usar una falda larga, hermano. Allá afuera, ahora hay una moda de faldas largas con una abertura hasta acá. Que les ves hasta los chones, eso sí traen. Entonces, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a cuidar el tiempo porque yo creo que no voy a alcanzar a predicar todo el tema. No, ya es una hora. Ya nada más esta parte, mi hermano, y lo vamos a dejar ahí. Esta es la Biblia, lenguaje sencillo también. Apúntalo en tu libreta. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Te voy a leer hasta el versículo 10. Es verdad que si alguien desea dirigir una iglesia, o sea, aguas, mi hermano, porque ya nos habló el Señor acerca de la santidad a la mujer, ya habló acerca de la santidad del hombre. No ha hecho ahorita mención mucho de la vestimenta del hombre, pero vamos a hablar más adelante. Pero ahora viene, ¿qué? La santidad a los ministros de Dios. Es verdad que si alguien desea dirigir una iglesia, ¿como quién? Como un pastor, desea un buen trabajo. Versículo 2. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de algo malo. Eso es santidad. Que sea irreprensible, dice Reina Valera. Debe de tener una sola esposa. Muchos piensan que aquí se refiere a que no debiste de haber sido divorciado, eso. No, hermano. Ahí entramos en otro tema controversial, pero no se está refiriendo. Se está refiriendo al número. A que si tú estás casado no tengas por allá una concubina o no tengas por allá una mujer escondida. Se está refiriendo a eso, sino de que tú te dediques solamente a tu esposa. Hombres, debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que se va a hacer, porque puede derribarlo todo. Continúa diciendo, debe comportarse correctamente. Todo esto es santidad, hermano, recibir con gusto a los viajeros en su hogar y saber enseñar. Versículo 3. No debe de ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe de ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. ¿Cuántos pastores en estos días están tan preocupados con el dinero? ¿Por el dinero? Es que nos dedicamos al ministerio 24 horas. Ponlo en las manos del dueño de la obra. ¿Quién es el dueño de la obra? ¿Tú, pastor, o Dios? Si Dios es el dueño de la obra, Dios te va a proveer. Y si de repente tú estás viendo que pues no sales, pues tenemos que buscarnos un trabajo. Pero a veces el pastor piensa que eso es una humillación. No me pongo en ministerio. No, hermano. Si tenemos que trabajar, pues ni modo. O sea, ahora, está la otra contraparte, eso no es santidad. Está la otra parte de que la iglesia es mezquina y no quiere dar nada, para nada. ¿Por qué? Porque los han engañado, porque no viven la santidad y están más que separados de todo lo que hemos estado mencionando, están en eso, están junto con eso. Y ahí está otra parte. Pobrito del pastor, que les da él, pero no quieren darle para nada. O lo traen pero bien a raya, con los zapatos rotos. Ahí está otra contraparte. Entonces, tanto puede ser que el ministro no esté viviendo la santidad, como también puede ser que la iglesia no esté viviendo la santidad. A nuestro Dios no se le escapa nada. Y ahora está hablando de la santidad para nosotros. Entonces, versículo 4. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Aquí hay otro punto. El hacer este trabajo también es parte de la santidad como ministros y como varones. Yo no voy a ir a esa iglesia porque el hijo del pastor, el hijo del hermano el otro es desobediente y ni va a la iglesia. No se confundan. Yo desde aquí, mis hermanos, les predico la palabra de Dios, les enseño lo que dice el libro sagrado, pero te corresponde a ti obedecerlo. El que lo obedezcas o no, eso ya no es cosa mía, eso ya no me perjudica a mí.
Mi tarea termina en lo que yo intento enseñarte, en lo que yo te digo. Lo mismo es con los padres. Si tú le enseñas a tus hijos que amar a Dios es bueno, que lo sigan, valores morales, éticos, espirituales, que vivan la santidad, hasta ahí termina tu trabajo. Ellos tendrán que tomar sus propias decisiones, porque está escrito que Dios no va a castigar a los hijos por los pecados de los padres, pero tampoco va a castigar a los padres por los pecados de sus hijos. Pero si lo dejamos a medias, otro desbarajuste. Y eso es lo complicado, mi hermano, cuando llegan personas de otras denominaciones. Traen todos esos desbarajustes, enseñanzas a medias o a veces ni a medias, y traen ya adoptaron esto sí, esto no me gusta, esto sí me gusta, aquí le echo más, aquí menos. Entonces, vivirán santidad. Pero eso sí, mujeres con sus faldas largas, no se cortan el cabello por nada porque se les va la unción, y hablaremos de eso también. Los hombres, pues su corbatita, porque si no, no están como los ungidos, no aparentan de ser los ungidos del Señor. Eso sí, con esos atributos, pero sus corazones, con un desorden, a más no poder. Versículo 5. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y te digo, a veces tu único trabajo es la instrucción que tú le vas a dar a tus hijos. Ellos tienen su propia decisión. Ellos van a ser los perjudicados si deciden no hacer caso a las enseñanzas de Dios ni a lo que les está diciendo. ¿Por qué? Porque está escrito: honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es santidad. 6. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas lo que te estaba diciendo la otra vez? Se convierte en un pelangocho que tocaba rap en el metro y esto, ya se convirtió, vamos a ponerlo en la alabanza. No, hermano, fíjate lo que dice la palabra. Eso no es santidad. La sabiduría es santidad. Hacer las cosas así, eso no es santidad. ¿De qué tenemos que apartarnos del error? De seguir mis impulsos, de seguir lo que siento, la emoción. Dice, dice, y no debe de ser alguien con poco tiempo de haber creído, o sea, un recién convertido, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Háblame de los artistas cristianos de estos tiempos. Háblame de los predicadores que de repente se convirtieron de la nada y porque eran figuras públicas, un futbolista, un cantante, un beisbolista, un rico conocido. ¿Y qué hacen? Se vuelven orgullosos. Ya no te los puedes ni acercar porque son los ungidos de Dios, los ungidos de Jehová. No sea que caigas, o sea, casi como Dios, caigas muerto por estar delante de su presencia. Nosotros sí caeríamos muertos, hermano, delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros hablamos la presencia de Dios, lo hablamos de una manera figurada, porque si lo dijéramos literal, todos caemos muertos delante del Santo. Así es nuestro Dios, santo, tan santo que si estuviéramos cerca, caeríamos muertos. ¿Qué le pasó a aquel que intentó detener la arca del pacto porque se iba a caer cuando el buey se fue de lado? O sea, el buey, el animal. ¿Qué le pasó? Tocó la presencia de Dios. No era ni siquiera uno de los escogidos, pero por andar de acomedido, pereció. Versículo 7. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. No, a mí no me importa lo que piensen de mí, mientras mi Dios me quiere y me ame. No, hermano, sí es importante lo que piense la gente donde vivimos, donde vamos, caminamos y donde trabajamos, para que nunca pase vergüenza delante de ellos. ¿De qué nos vamos a alejar? De lo que nos pueda avergonzar. ¿De qué vamos a estar separados? De lo que nos pueda avergonzar. Eso también es santidad. Delante de ellos ni caiga en ninguna trampa de Satanás. Los diáconos de la iglesia deben de ser gente respetable. ¿De qué se van a vestir? De respeto. No deben mentir ni beber mucho vino. Ya ves, si puedo tomar poquito. Porque es que de ahí se empiezan a agarrar los hermanos. Si no le pones el límite, el pastor dijo que yo nada más me eché una guachiringa, como decía el hermano. No, yo nada más, ahora vamos a algo más sofisticado, más caché.
no me acabé la botella de whisky ni de champán. Porque soy un hijo de Dios, yo no tomo cualquier cosa. No, yo tomo de lo mero bueno. Un vino tinto y te empiezas a volar la barda sin saber que tu aplicación para el crujir y lloro, el crujir de diente y lloro, está a punto de ser aceptada, Entonces, ni estar preocupados por ganar mucho dinero. Híjoles, parece que nos está... Por eso es el libro de la vida. Dicen que hay 2 libros de la vida, el que está escrito ya con tu nombre y está el libro de la vida. ¿A poco no nos está mencionando tantas cosas? Hablando de santidad. Están preocupados por ganar mucho dinero. Se meten a quinielas, apuestan, se van a las maquinitas donde están las monedas. Hay tantas cosas. No aplica solamente a los diáconos, también a todos. 9. Además, deben de creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia, del Evangelio, de la palabra de Dios, que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Hermano, hoy no puedo orar. ¿Por qué? Es que Chucky me estaba espantando la noche y no, yo creo que no. No, hermano, tenemos que tener. ¿Por quiénes vamos? ¿Te imaginas a alguien así? Tu conciencia redarguyéndole sin paz, orando por el pueblo. No tiene sentido. Debemos de apartarnos lo malo. Apartémonos de lo malo y tendremos paz. Versículo 10. Deben de tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Porque en esto hay veces que ya luego quieren tener de a 2, 3 esposas como en aquellos tiempos. No, es que la Biblia dice. Y te digo que, híjoles, las mujeres también deben de hacer bien su trabajo. No deben de ser chismosas, sino saber controlarse en todo y ser personas en las que se pueda confiar. ¿De qué se van a vestir las mujeres? De dominio propio. A los que quieran ser diáconos se les deberá poner a prueba. No es malo que tú quieras servir aquí en la iglesia, en la alabanza, predicando. No, es buenísimo que tú quieras, mi hermano. Pero te tendremos que poner a prueba para ver si Dios te aprueba, para que te convenzas tú si en verdad quieres hacerlo. Porque hay muchas veces que ellos no quieren, pero nosotros los líderes los ponemos. A ver, hermana, vete, usted va a ser la líder de damas. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y eso cómo es eso? A ver, hermano Pedrito, usted va a tocar el acordeón. Ah, caray. Bebechón, tú vas a tocar la guitarra. Pero ¿cómo? O sea, es que así es de absurdo poner a personas que pues tal vez no tengan la capacidad o no quieren, a veces no quieren, y sea respetable. Tal vez sientan mucha responsabilidad o no lo sé y no quieran. Y tú dices, bueno, por eso yo les pido, ándele hermano, ándele hermana. Pero yo sé que son cosas que sí pueden hacer. Tampoco les voy a poner, hermana, le toca la prédica. ¿Cómo? Pero es que no vienes, cállese y no le respingue al ungido, aquí yo soy el pastor. Que es lo que luego hacen muchos. Eso no es santidad del pastor. Es un pastor, es alguien que responde de esa manera, es un pastor que no vive la santidad. Cállese usted por andar, nada más yo sé lo que es la santidad. No, hermano. Entonces, nos quedamos en que sean personas que puedan confiar, a quien se les pueda confiar. A los que quieran ser diáconos se les deberá poner a prueba. Si no se les puede acusar de nada malo y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Y no es tanto en el ejercer el ministerio. Hay que estudiar si tienen buen testimonio. ¿Por qué? Ya lo estudiamos en el libro de los Hechos. Ahora, Dios me pone esto en mi mente. El que tú te hayas equivocado, hermano, y el que hayas tropezado, eso no quiere decir que nunca vas a servir aquí. Pero debes de empezar tu restauración. Porque yo siento que a lo mejor hay hermanos que se han equivocado, pero tengan la esperanza de volver a sentir, hermano, bien puedes, pero necesitas ser restaurado. Necesitas que Dios te restaure, sane, cure todo lo que
ahora sí, de todo lo que te pasó en el mundo, te sacó del mundo, te alejó de Dios, para que en un momento tengas esa firmeza tú mismo y no le falles a Dios. Pues no estoy diciendo que nadie aquí, nada más yo soy el único perfecto, soy el único. No, hermanos. Si tú tienes en tu corazón, hermano, hermana, servir a Dios, manos a la obra. Deja que Dios empiece a restaurar todo eso. Restaurado, tendrás algo que darle a la iglesia. Pero si no está restaurado, ¿cómo? ¿Qué le podrías dar a la iglesia si no estás restaurado? Ni siquiera tal vez te has perdonado tú. Perdonarte a ti mismo también es parte de la santidad. Porque si Dios, que es el que tiene toda la autoridad para perdonarte y para limpiarte de todo lo que te has equivocado, fallado y pecado, lo ha hecho, ¿quién eres tú para no perdonarte y decir, no, es que no me puedo perdonar que le haya fallado? Entonces eres más misericordioso que Dios. Si Dios te perdonó, mejor empieza a caminar el camino de la restauración. Si yo me opusiera, no estaría viviendo la santidad. Pero no. Estoy intentando también entender la santidad de la que nos habla el libro sagrado. Entonces, si no se les puede acusar de nada malo y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Con esta última frase terminamos por el día de hoy. Dejamos para la siguiente semana la parte 2. Cabe notar que ambos, o sea, Pedro y Pablo, ponen más énfasis en la vestimenta interior que en la exterior. Pero no están diciendo que la exterior no es importante. No, están poniendo en la balanza cuál es la más difícil y cuál es la que más sobresale, la que más es visible en muchos aspectos, en hombres y en mujeres. Entonces, ponen más énfasis en el interior porque lo dijeron literalmente. Entonces, esto quiere decir a lo espiritual. O sea, un carácter o forma de ser que el aparente ser de una persona, sea mujer o sea hombre. Con eso termino a lo exterior. Yo puedo ver cómo vienen ustedes vestidos, pero no sé muchas veces cómo están vestidos en su interior. Tal vez yo los estoy viendo y piense que la palabra está obrando en ustedes y ustedes estén diciendo, no me gusta, pastor está loco, no, hermano no sabe, yo me la sé más que él, yo llevo más tiempo que... volándonos la barda. Eso no es santidad, hermano. Hablar en tu interior no es santidad, en la cuestión de lo que piensas hacia las demás personas. Pero también no caigas en el error de que yo lo que digo lo pienso. No, hermano, eso tampoco es santidad. Sé prudente, sé sabio para hablar lo que tengas que hablar. Porque si tú hablas lo que tú piensas, tú lo que dices lo piensas, puedes derribar a una persona que está caminando con mucho esfuerzo hacia Dios. Y dice la palabra de Dios que hay de aquellos que mejor les sería amarrarse una soga en el cuello y con una piedra y echarla al fondo del mar. Y que le van a dar cuentas por los niños que han tratado mal, a los que han detenido. Y no se refiere literalmente a niños, está refiriendo a los que están empezando a caminar en el Evangelio. Amén. Que sea alguien que está intentando caminar y que le pongamos tantos peros que mejor tan difícil es encontrarse con Dios. No nos corresponde a nosotros. Bueno, dentro de lo que es predicar la palabra, fielmente, hasta ahí. Pero no podemos nosotros ni avanzar a un hermano más adelante, ni mucho menos ponerle peros. Para la siguiente vez vamos a hablar más acerca de lo que es ya la vestimenta, lo que es ahora sí que lo que podemos ver, faldas largas y así. Para la siguiente prédica vamos a ver los versículos que se usan para hablar de santidad. Los vamos a poner en el contexto para que la misma Biblia nos hable acerca de qué quieren decir esos versículos. En realidad, ahí vamos a poner el maquillaje, vamos a poner las faldas largas, vamos a poner los trajes, las corbatas, vamos a poner aretes, vamos a poner tacones, vamos a poner ahí el velo, vamos a poner todo eso que, entre comillas, nos da santidad. Vamos a ver si es verdad que nos dan santidad, pero ya será hasta el último.
Todos seguimos hablando de una manera muy general y hablando de lo que la Biblia dice que es la santidad.